eh, tiene una ponderación mayor, ¿ah? Es una ponderación del 25%, ¿ya? A comparación con la primera que ya resolvieron. Eh, por lo tanto, obviamente la nota concretamente pesa un poco más. Eh, lo que la prueba tiene un total de 40 puntos, ya. Lo que me interesa principalmente, vuelvo a repetir, chicos, es el análisis, la interpretación que le podemos dar a algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el primero. El primer problema que está en este elemento, que lo copié ahí, vamos a combinar las celdas y vamos a encontrar algunas preguntas. Entonces veamos, chicos, el ejercicio dice lo siguiente, dice: en los años recientes, los medios de comunicación han presentado con frecuencia noticias relacionadas con las leyes sobre las armas de fuego. Eh, También habla de la justificación de ellas, obviamente. La justificación de estas leyes y las manifestaciones contra ellas. ¿Ya? Está hablando, en este caso, la tabla. ¿Cómo es que las personas se han vuelto tan interesadas en el deporte, en los deportes relacionados con armas? Y su interés relacionado, obviamente, con el entorno de su juventud. Ya en la siguiente tabla cruzada resumen los resultados que obtuvieron cuando se preguntó quién lo introdujo a los deportes relacionados con armas. Y en el caso teníamos a las personas los pueden haber ingresado, entre comillas, los relacionados a los padres, los parientes, algún amigo, una combinación entre padre y amigo y otras personas, en un ámbito rural y un ámbito no rural. Ya, bajo esa pregunta se respondió. Entonces, una de las primeras preguntas dice encontrar los totales marginales. Entonces, en este caso, ¿por qué no se busca podemos decir, una varianza, una definición estándar, o un coeficiente de correlación, o un coeficiente de Parson, o una recta de regresión? ¿Por qué no se podría preguntar eso? ¿O por qué yo no podría investigar una relación concretamente en este caso? ¿Por qué lo creen, chicos? Si quiero ver la relación, entre comillas, quién introdujo en este caso, a estas personas al mundo del deporte con armas bajo esta encuesta. Personas del ámbito rural, no rural, y aspectos de que lo ingresaron los padres, los parientes, amigos, con una combinación de padres y amigos y otras personas. Porque yo no podría podría, entre comillas, decir, voy a calcular la varianza, voy a calcular la covarianza. ¿Por qué no podría hacer esto? Una división estándar, una Pearson. ¿Por qué no lo podría hacer? O no recomendaría hacerlo. ¿Por qué una variable cualitativa? Porque una variable cualitativa, muy bien. En el caso de las variables cualitativas, uno las puede estudiar, pero lamentablemente, chicos, uno no saca nada con calcular regresión estándar ni varianza, porque como la variable es cualidad, y normalmente las variables cualitativas, aunque pueden ser ordinales, normalmente no se ordena, no hay entre comillas un orden específico. Por ejemplo, si yo voy a preguntar por los padres, parientes, amigos, ¿quién me da la facultad a mí de ordenarlos primero, colocar los padres y después colocar los parientes? Y después colocar los amigos. O por qué, por ejemplo, si voy a analizar el color de ojo de las personas, voy a colocar color marrón, después verde y azul. No hay un espectro clave en ese caso. También pasó los cálculos de mediana, el cálculo de moda, sí, podría ser más exacto, pero otros tipos de cálculos no. Entonces las variables cuantitativas normalmente uno le encuentra una expresión que hay una relación, como en este caso la varianza o el coeficiente de Pearson, o simplemente cuando ya encuentro la relación, en este caso la pendiente que hay en algunos casos, se encuentra en base a la ecuación de la recta. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar los totales marginales. Cuando encontramos los totales marginales, antes que todo, vamos a cambiar la tabla un poco más abajo.
antes que todo, vamos a calcular los totales. Siempre es importante calcular el total en cada uno de los ámbitos para ver los valores generales, en este caso. Por ejemplo, en este caso, si yo logro copiar, por ejemplo, en este caso como estoy copiando, y me van dando los resultados, lo más probable es que siempre estos números, las casillas las cuente como datos. Si no las suma en total, o si no suma algún número en específico, por ejemplo, lo más probable es que las casillas estén escritas como texto o como general, normalmente igual lo considera como un número. Pero si ocurre algún problema en la tabla, vuelvo a repetir chicos, la idea no es llegar y copiar, eh, puede ocurrir que algún dato no lo considere como número, sino lo considere como texto, y el Excel es bastante susceptible en este caso, ¿ya? Para algunos ejercicios. Por ejemplo, según la suma total, personas que vivían en el ámbito rural eran 184 personas, personas que no rural, 170 de los que se entrevistaron. Los que influyeron los padres fueron 105 personas, las que influyeron los parientes son 78, los que influyeron los amigos fueron 68, una combinación de ambos fueron 94 personas y otras personas fueron 9. Y recuerden que lo más probable que para que esté correcto todo es que las sumas en estos sectores sean iguales, ¿ya? Entonces en este caso igual voy a sumarlo para darme cuenta que la suma horizontal y vertical es la misma, ¿ya? 354, 354. Basta con eso. Cuando hablamos de una tabla marginal, simplemente es considerar las variables. Por este caso, vamos a considerar las variables x y la variable y. La variable x normalmente la escribimos en este lugar. Entonces esa va a ser mi variable. Entonces mi variable x y mi frecuencia. Y la frecuencia va a ser los totales. En este caso vuelvo a repetir, chicos, si ustedes van a llegar y pegar, no hay problema, pero pegan solamente los valores. Porque lo más probable es que les copie la fórmula y uno no quiere eso. No quiere que copie los valores. Entonces tenemos una tabla marginal para la variable x y vamos a hacer una tabla marginal para la variable y. En este caso no hago tanto espacio entre una variable y otra debido a lo siguiente. Eh, porque no voy a calcular nada más, no voy a calcular media ni mediana, no viene al caso. ¿Ya? Vuelvo a repetir porque es una variable cualitativa, como dijo el compañero. Entonces tenemos la variable y, la frecuencia. Y la frecuencia la copiamos acá, en este caso, control C. El pegado especial, los valores y transponer. Entonces ahí tenemos nuestras tablas marginales. Entonces cada vez que alguien habla de una tabla marginal, la tabla marginal es aquella tabla donde yo veo las dos variables por separado. En las tablas marginales se puede obtener la media, la mediana, la moda, todas las variables que ya hemos visto anteriormente, cosa que igual no los voy a preguntar en la prueba, pero sí se puede calcular en base a nuestro ejercicio. ¿Ya? Se puede hacer siempre ese, esa opción. También se puede calcular la desviación estándar y después las varianzas entre ellos. Entonces tenemos una tabla marginal. En el caso dice, expresa la tabla como porcentaje del gran total. ¿A qué se refiere expresar una tabla con respecto al gran total? Entonces yo lo que hago, tengo que volver a copiar la tabla, en este caso. Copiamos la tabla, pero la vamos a expresar en porcentaje. ¿A qué se refiere en porcentaje? Que voy escribiendo el resultado del porcentaje que corresponde al total en este caso que me dice el ejercicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo acá, coloco el igual, coloco en este caso justo lo que coincide eran 75 personas que fueron influenciadas por los padres, dividido por el total de personas, en este caso que era 354. Lo voy a escribir con signo de peso por el hecho que voy a arrastrar la celda. Entonces en este caso, si se van fijando, voy a colocar que ojalá todos estos datos estén en porcentaje, para que esto me lo vaya indicando. Si fijan, todos se obtuvieron porcentaje, pero hay uno nomás que está correcto, que es el primero, porque los demás no apliqué la fórmula. Entonces arrastro la fórmula hacia un lado, la arrastro hacia abajo y la puedo arrastrar hacia el costado.
Entonces, al crear una tabla con porcentaje, yo puedo responder cualquier pregunta. Por ejemplo, me podrían preguntar, del total de personas, o mejor dicho, ¿cuántas personas del mundo rural fueron influenciadas por sus padres? Un 21%. ¿Cuántas personas del mundo no rural fueron influenciadas por otros? Un 2%. ¿Cuántas personas fueron influenciadas por amigos? 19%. Ahí veo el dato. ¿Qué porcentaje de las personas pertenece al mundo rural? 52%. ¿Qué porcentaje de las personas fueron influenciadas por en una combinación, obviamente, de personas? Un 27%. Entonces, ahí tenemos una tabla, obviamente, en base al porcentaje. Cuando me preguntan qué tal expresar una tabla como porcentaje, a quién influyó en la juventud y el entorno, es la misma tabla que hice en este caso como marginal, pero con porcentajes. Es la única diferencia. Entonces, en vez de 184 que va acá, tiene que ir un 52%. En vez de un 170, va un 48%. En vez, al lado de padre, en vez de ir 105, coloco el 30%. Una acotación, cuando ustedes lean una pregunta, tienen que fijarse bien si habla con respecto al total, podemos decir la cantidad total de personas, o solamente con respecto a un grupo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se podría preguntar, vuelvo a repetir, ¿qué porcentaje de las personas fueron influenciadas por sus padres en el mundo rural? 21%. Pero si la pregunta fuese, ¿qué porcentaje del mundo rural fue influenciado por sus padres? Entonces no es el 21%. ¿Por qué? Porque ahora mi 100% son 184 personas. Ya no son los 354, porque la pregunta era, ¿qué porcentaje del mundo rural fue influenciado por sus padres? Entonces debo sacar 75 de 184 y ahí calculo el porcentaje. Entonces, a veces ocupo el total en este caso de la variable X o el total de la variable Y, y a veces ocupo el total de las personas que uno haya entrevistado. Entonces, por eso debo fijarme en la pregunta. Si me están preguntando por todas las personas o simplemente hacen un sesgo primero, que hacen una separación, donde me preguntan sobre un mundo en específico o sobre una variable en específica, y después lo voy completando con la tabla. Entonces tengo que tener bastante cuidado cuando haga ese tipo de ejercicio, debido a que puede ser que me toque cualquiera de las dos variables como consulta. ¿Ya? Eso es una de las cosas que de repente cuesta para sacar los porcentajes. Entonces, siempre es primordial obtener esos datos de la manera más adecuada posible cuando tenemos un ejercicio. Por ejemplo, les voy a subir una guía a su plataforma muy parecida, viene resuelta ya, por si acaso viene en la parte inferior, las soluciones, para que cuando vean el ejercicio dice soluciones en la página 3, ahí lo puedan revisar. ¿Ya? Entonces, más o menos de eso está como enfocada la prueba. Lo mismo que todos los ejercicios que hemos hecho desde el día 1 de la unidad 1, disculpe, de la unidad 2, del día 1 de la clase, que son como 2 o 3 clases, ¿no? Como que hemos avanzado, voy a preguntar. ¿Ya? Importante, chicos, cada vez que uno hace un ejercicio, sobre todo en tabla de doble entrada, eh, si las características son cualitativas, normalmente uno no pregunta media ni mediana ni moda, simplemente una pregunta porcentaje. ¿Ya? Si la variable es cuantitativa, ahí uno le saca un poco más el jugo al ejercicio. Uno puede calcular variables, en este caso de dispersión, como en este caso como la división estándar. Se calcula la varianza para ver qué tan relacionada está la variable una con la otra. Se puede calcular Pearson y también se puede determinar, obviamente, los coeficientes de correlación que me van a ayudar a encontrar alguna ecuación de la recta para mi ejercicio. Pero en base a este tipo de ejercicios normalmente vienen diseñados de tal manera que uno complete la tabla o haga la tabla de manera distinta, para que lo tengan en cuenta cuando la variable es cualitativa. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, dudas que tengan hasta ahí.
El- la evaluación, al igual que la evaluación anterior, eh, tiene dos partes. Una parte donde pueden responder ustedes, escribir textualmente eh, responder a cada uno de los ejercicios, y otra que es subir un archivo. En ambos casos es obligatorio, ambos de los temas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Escribir y subir archivos. A diferencia de la prueba pasada, que no era obligación escribir o subir archivos, acá sí, es obligación hacer las dos cosas. O sea, es obligación que respondan en la parte de la casilla en blanco, la primera casilla, y además es obligación subir un documento que puede ser un archivo Word, puede ser una foto, el elemento que usted encuentren más conveniente para respaldar la información que usted está subiendo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo preguntase qué porcentaje de personas, en este caso de jóvenes, empezaron a practicar deportes con armas en el mundo rural. Usted me dice el 21%. Y me escribe la respuesta. Fue el 21%. Y dentro de la... Y abajo tiene que subir un respaldo que haya demostrado que haya calculado el 21%. Puede hacer simplemente un 75 partido por 154 multiplicado por 100 o simplemente hacer una tabla. Usted ahí ve cuál sería la mejor manera de respaldar lo que está, en este caso, está planteando. Es como, por ejemplo, le pregunte, no sé, Juanito quiere estudiar entre comillas, la correlación que existe entre el rendimiento en automóvil con la cantidad de gasolina que se le echa. Entonces, hay alguien puede decir, sí, hay realmente una relación, pero ¿qué tan influyente es la relación que para eso es importante hacer algunos cálculos? Ya para que lo tengan en cuenta cada vez que hagan un ejercicio. Profe, Dígame. le quiero hacer una consulta. Quería saber si la prueba va a durar todo el día, unas horas nomás, la hora de la clase, Ok. o Andrea, cómo va a ¿cierto? ser. Sí. Ok, Andrea. La prueba está abierta 24 horas. La duración de la prueba son 2 horas, ¿ya? Eso quiere decir que va a empezar el horario de clase y termina en 24 horas desde el inicio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo la quiero empezar a las 12 del día, tengo de las 12, ahí cuento 2 horas, pero va a estar disponible 24 horas. ¿Ya? Entonces usted la puede hacer durante la clase o si la quiere hacer más tarde, no hay problema, ya para evitar Ah, ya, profe. Gracias. cualquier problema. Lo único que sí que debe tener cuidado, sí, por ejemplo, vamos a suponer que yo coloco como plazo máximo las 2 de la tarde, vamos a suponer, una suposición, ¿eh? Las 2 de la tarde del día, no sé, que es el día jueves, ¿cierto? Si no me equivoco, del día viernes, el mediodía, a las 2 de la tarde del día viernes. Si yo empiezo la prueba a las 1 de la tarde, a las 13 horas del día viernes, no voy a tener las 2 horas. ¿Ya? Porque muchos dicen, ah, pucha, voy a tener 2 horas, siempre el intento dura 2 horas. Pero como la disponibilidad para hacer la prueba es de 24 horas, no puedo hacerla, por ejemplo, vuelvo a repetir, si el límite de las 24 horas se cumple a las 2 de la tarde y yo la quiero hacer a las 1 de la tarde, no se puede hacer. La voy a poder hacer, pero en 1 hora. Porque lo ideal es que se cumpla una de las dos. El intento de 2 horas o se cumplen las 24 horas. También, chicos, consideraciones con la prueba. Si a alguno de ustedes se le cae el internet cuando está realizando la prueba, usted puede volver y no va a caer. Y va a volver donde estaba antes. No es que, porque muchos me han dicho, profe, eh, intenté volver a la prueba y no se pudo. Sí se puede. ¿Ya? Algo está muy probado. Que si yo salgo y vuelvo a entrar antes, obviamente, de las 2 horas del intento, el sistema no lo va a cerrar. Porque el sistema se cierra de dos maneras. Manera uno, que es lo que uno espera que ocurra, es que usted coloque enviar tarea y termina. Eso es la opción uno. Y la opción 2 es que la tarea se envíe sola al término de las 2 horas.
las tareas, en este caso la evaluación, en ningún motivo se va a cerrar antes eh, que no haya cumplido las dos condiciones anteriores. O sea, no va a ocurrir que, por ejemplo, por lo que muchos me han dicho, no lo digo acá obviamente, pero muchas personas dicen, no, profe, la prueba se cerró y se envió. Ya, se cerró y se envió. Pero, ¿por qué se cerró y se envió? Se cerró porque se cumplieron las 2 horas, solamente por eso. ¿Ya? No se cerró porque, pucha, llevaba media hora y se cerró y se envió. ¿Puede haber sido eso? Sí. El único caso es cuando alguien, vuelvo a repetir, la prueba se cerraba a las 2 y usted empezó a las 1:30. Pues obviamente se va a cerrar a la media hora. Entonces, la idea es que se vayan programando. Si usted lo quiere hacer durante la clase, es mucho mejor ahí porque me puede preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tenga con alguna pregunta, me lo va consultando en la clase, porque va a estar conectado. Y en el caso 2 si no se puede conectar durante la clase, ojalá programarse usted ahí, decir, ver, voy a estar desocupado en este rato, voy a estar más tranquilo en este rato, tengo la disponibilidad del computador en este rato. Entonces, para eso lo coloco las 24 horas. Sé que algunos no se pueden conectar en horario de clase por A, B y C motivo. Entonces, para evitar esos problemas, es importante que lo puedan realizar. Entonces, Profe, ¿le puedo hacer otra consulta nada que ver dígame, de esto? Es que un profe igual hizo una prueba una vez ¿ya? y la hizo solamente en horario de clase. Y yo no alcancé a meterme y le escribí todo y me dejó el visto y yo la prueba la justifiqué igual, pero ¿Sí? no me la aceptaron porque no mandé el documento. Igual yo pude haber hablado con alguien, con la jefa de carrera, o está bien. Sí, se puede hablar con la jefa de carrera. ¿Por qué? Porque como estamos en un periodo distinto, no es como, por ejemplo, haga la prueba en clases y si usted no fue, usted no justifica. Lo justifica, obviamente, como uno lo hacía anteriormente con las clases presenciales. Ahora se les da una flexibilidad un poco mayor, porque, siendo sincero, por ejemplo, yo no conozco su realidad, entonces no sabría decirle si usted no se conecta a mis clases o no se conectó a la clase, porque puede ser que tenga un computador para toda la familia, entonces todos están en clase igual. Entonces lo ideal es darle un rango mayor, ojalá para que haga la prueba. Mismo tiempo que todos, obviamente, 2 horas, 15 minutos, media hora lo que tenga que durar la prueba, pero obviamente en un lapso mucho mayor. Por ejemplo, las pruebas en ciencia básica se hacen de esa forma, debido a problemas de conexión. Ya que, por ejemplo, ahora, si me fijo en el curso, 3 6 9 12 13 personas conectadas de 35. Entonces, si más o menos veo el- la, la cantidad de personas que se conectan a clase, es más o menos casi 20 personas como máximo, de 35, pero las personas que me hacen prueba, comparado a la última prueba, es 32, 33 personas. Entonces, la idea es darle esa facilidad. Yo recomiendo que se comunique con su director de carrera, le comente la situación, debido a que no se le dio la flexibilidad de poder hacer la evaluación en el momento, obviamente, ya que quizá no contaba con el instrumento para hacer la evaluación, en este caso el computador o un teléfono o una buena conexión a internet, ya que puede ocurrir eso, de repente a uno se le cae el internet y eso uno no lo maneja. Así que recomiendo Ya, que, profe, gracias. que le envíe un correo. No sé si alguna otra consulta, chicos. Eh, Veamos, vamos a hacer otro ejercicio, chicos. Vamos a ver otro ejemplo. eh, del análisis estadístico de bivariado. Entonces, jóvenes, en la evaluación, si usted vuelvo a repetir, si lo va a hacer con el Excel, los cálculos no se va a demorar demasiado. Lo que demora más, en este caso, por eso lo di más tiempo, es en el orden, ¿ya? Por ejemplo, que quede bien respondida la pregunta uno, bien respondida la pregunta 2, cosa que, por ejemplo, en la prueba pasada falló y faltó.
Le vuelvo a repetir, lo ideal es que yo no ande buscando aquí respondió esta persona, acá respondió la pregunta uno, acá respondió la pregunta 2. Esa no es la idea es que automáticamente yo vea, por ejemplo, pregunta uno, ahí está anotada la respuesta uno. Pregunta 2, ahí está anotada la pregunta 2. Ese es el objetivo de la clase propiamente tal. Así que para que lo tengan en consideración. Por eso les di más tiempo de lo normal. Vamos a ver otro ejercicio como les comentaba. Me quería cargar el archivo. Así. Entonces, las tablas de doble entrada, como habíamos comentado en las clases anteriores, por ejemplo, habíamos hecho un ejercicio de una fábrica, de los datos menores y mayores, de un contrato colectivo. Por ejemplo, el siguiente. Vamos a hacer cuando yo quiero analizar, por ejemplo, este ejercicio de las tablas olímpicas. De eso trata el siguiente problema. Era, los Excel. Estoy mostrando. Ya, eso lo vamos a borrar, no me interesa mucho. Eso me interesa más el número. Entonces, por ejemplo, tengo ese dato. De repente, cuando uno trabaja en este tipo de formato, se equivoca en lo siguiente. Uno piensa que, pucha, uno tiene que mencionar los años y todas las consideraciones, ¿ya? Entonces, comentando un poco la historia del ejercicio. El ejercicio trata de que lo que está en la tabla junta, en lista, las marcas olímpicas de natación. En segundos, en los 400 metros de estilo libre para mujeres desde el año 1924. Obviamente no va año por año, porque se refiere a las marcas olímpicas. Como se refiere a marcas olímpicas, las Olimpiadas se están haciendo cada 4 años. Entonces, del año 24 hasta el año 88. No se hizo más datos. Entonces, ¿qué se quiere ver? Queremos plantear si hay obviamente una correlación o hay alguna relación entre los años que van pasando con respecto obviamente al tiempo. En ese caso, en el tiempo que se demoran en hacer, en este caso, los ejercicios. El año está ahí anotado y obviamente tenemos el tiempo. Particularidades, chicos. En este caso, no nos sirve hacer una tabla de doble entrada. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de años y son cada año distinto, yo tendría que colocar, por ejemplo, la variable X, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948. Tendría que hacerla lo mismo que anoté acá, hacer una tabla de doble entrada acá. Y acá mi variable Y, acá pues, tendría que ordenar de menor a mayor los tiempos. Y lo más probable es que quede con puros 1, 1, 1, 1. Entonces la tabla de doble entrada, como la que está en como que está en este caso, es recomendable hacerla cuando la cantidad de variables está un poco más agrupada. Cuando, por ejemplo, yo sé que un elemento me va a repetir el ejercicio, me va a repetir la respuesta. Es como, por ejemplo, yo podría hacer una tabla de doble entrada con ustedes. Podría preguntarle, no sé, ¿cuántas personas viven en su casa? Entonces le pregunto a uno por uno cuántas personas viven. Entonces, lo más probable es que alguno me dice, no, nosotros en mi casa vivimos 4 personas, nosotros vivimos 3 personas, nosotros vivimos 5 personas, 6 personas, 7 personas. Entonces, esos números se van a ir repitiendo. Entonces, después voy viendo, ¿cuántas personas me respondieron que vivían 5 personas en su casa? 7 personas me dijeron que en su casa vivían 7 personas. Entonces, mi tabla va a quedar más agrupada. Entonces, es mucho mejor hacer una tabla agrupada en esos casos que hacerlo en este proceso. En esos procesos, cuando el dato se repite una sola vez, no es recomendable hacer ese tipo de tabla, ya que es mucho mejor tener un listado. Entonces, en este caso no voy a hacer una tabla de doble entrada. Entonces, como no voy a hacer la tabla de doble entrada, no necesito hacer una tabla marginal, tampoco necesito hacer una tabla condicionada ni nada de eso. ¿Ya? Vuelvo a repetir por el hecho de que eh, la variable en cuestión se van a repetir una sola vez, entonces no voy a encontrar mucha relación. En este caso,
Sacar promedio. ¿Podría sacar promedio de los años? Sí, pero contextualmente no me sirve de nada sacar un promedio. Ya sé como algo que le pueda sacar información, pero matemáticamente lo puedo hacer. ¿Ya? Matemáticamente se pueden acercar muchos cálculos, pero de que me sirvan para algo, eso es otra cosa. Ya no saco nada con eso. Por ejemplo, alguien podría decir, pucha, voy a sacar un promedio de los root. Le puedo sacar un promedio de los root. Pero ¿me va a servir para otra cosa? Sí, puede ser, pero interpretativamente no saco nada con sacar un promedio de los root. No saco ninguna información en específico para eso. Entonces en este caso voy a sacar un promedio de las X por si acaso, ¿no? Para ver si es que me puede ayudar a algo el ejercicio. Promedio de las X, las voy a anotar. 1957, es como decir, el promedio de los años fue el año 1957, pero vuelvo a repetirle, no es algo muy específico para el ejercicio. El promedio de los tiempos, sí, podría ser posible. Podría estimar que el promedio mundial, en este caso de los récords, es de 1,61. Es más que nada para tener una variable estadística, pero concretamente uno se queda siempre con las marcas exactas del año. La desviación estándar, en el año, también la puedo sacar. Desviación en X y la desviación en Y. Entonces la desviación en X, desvest.p, elijo toda la población porque estudié todos esos años. Misma idea, no sé para qué podría sacar la desviación estándar. ¿No? Podría decir, pucha, los años varían 20 años con respecto al promedio, pero no me interesa mucho si sobre todo estoy hablando de años como dato específico. Lo mismo con la división Y, también lo puedo calcular. Entonces uno le puede pedir muchos cálculos, pero como información no le puedo sacar mucha información. Po. Por ejemplo, ahí podría decir que las marcas varían con respecto a 26 puntos o 26 segundos con respecto al promedio. Eso podría ser un poco más relativo de información, pero tampoco es eh, muy llano, podríamos decirlo, muy provechoso sacarlo. Eh, la covarianza sí se puede obtener. Covariance, quizá me puede servir. Me falta la n, covariance. Y veo si me sirve la covarianza o no me sirve la covarianza. Alguno dice, no, está mal el nombre, está mal escrito. Entonces, si escribo mal, vuelvo a repetirles, está la opción de fórmula y veo en estadística, en este caso, cuál es la fórmula que me sirve para la covarianza o covarianza. Dice covarianza muestral, covarianza poblacional. Entonces me faltó la P, en este caso el ejercicio. Igual, covarianza, punto P, y ahí sí puedo elegir y elijo las dos matrices juntas y encuentro alguna relación. Dice, ha indicado muy pocos argumentos para esta explicación. Entonces, si me sale ese elemento, yo lo que ojalá vuelvo a hacer, los vuelvo a elegir por separado. Entonces elijo ahí covariance, poblacional. Vamos a ver si se lo toma en este caso. Elijo la matriz 1, que son solamente los años. Obviamente me devuelvo un poco porque si elijo un año, el Excel igual es un poco instituido. ¿Eh? Si yo no en un lado no escribo nada, no lo considera. No es que lo considere como cero, simplemente no lo considera. Después elijo la otra variable y lo calculo. Listo. Ahí si es que la tabla, obviamente al elegir la tabla no me sirve. También está el generador de fórmulas que me ayuda a resolver de mejor manera. El número exacto, 508, no tiene mucho que ver. ¿Eh? No, lo que a mí me interesa es el signo del cálculo. Obviamente igual es importante calcularlo bien. ¿Eh? Pero acá lo que sirve es el signo, en este caso menos 508. ¿Qué quiere decir que sea menos 508? Que es negativa la covarianza. Que en este caso hay una relación inversa. ¿Ya? ¿Por qué inversa? Porque es negativa. Eso quiere decir que a medida que los años han pasado, las marcas
en este caso las marcas olímpicas, han ido disminuyendo. Entonces, eso quiere decir que a medida que ha pasado el tiempo, la gente, en este caso los participantes, o los ganadores, o los que han hecho el récord, en este caso la marca olímpica, eh, lo han hecho cada vez más rápido. Entonces, eso me indica la covarianza. Entonces, el valor negativo solamente me identifica si hay una relación positiva, o en este caso directa o inversa, con respecto a la variable. El Pearson, que es el coeficiente de correlación. Pearson, elijo la matriz 1, punto y coma, elijo la matriz 2, punto y coma. Cierro paréntesis. Pearson me indica esa expresión. No voy a escribir acá porque lo estamos anotando aquí en la variable. Correlación. Pearson me indica que es un negativo 0.98. Algo bastante importante. Entonces me indica que menos 0.99 para ser exacto aproximado. Que existe una correlación de un 0.99, que es muy cercana al 1, en este caso negativo, muy cercano al menos 1, que indica que a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, el tiempo que en este caso los atletas, o en este caso los deportistas, se demoren en cumplir obviamente el circuito, en este caso la actividad de los 400 metros libres, va a ser cada vez menor. Obviamente va a llegar un límite, pero obviamente en este caso hay una correlación. Las personas que antiguamente se demoraban mucho más que lo que se demora ahora. Yo puedo obviamente explicar eso, veo, se explica con qué porcentaje, con tal porcentaje se va a explicar. Entonces yo podría decir la explicación. Si yo quisiera encontrar una relación de ello, yo podría explicarlo con el valor de la correlación elevado al cuadrado. Y lo escribo en porcentaje, obviamente, ¿no? Una explicación, ¿no? Entonces yo podría explicar con un 98% de exactitud que a medida que pasan los años, el tiempo tiene que disminuir. Obviamente, no explico nada más, pues alguien podría decir, pero ¿a qué se debe esto? ¿Se debe no sé, al avance tecnológico? ¿Se debe a que ahora se considera mejor el tiempo, se mide de mejor manera el tiempo? ¿Se debe a, obviamente, a algunas mutaciones humanas? Se pueden deber a muchas cosas. Pero mi explicación dice que a medida que pasan los tiempos, que pasan los años, o que pasan las Olimpiadas, se va esperando que las marcas olímpicas se vayan rompiendo. Entonces, un 98% de explicación ahí en ambas relaciones. Porque en ningún caso se va analizando otro dato. Y si quisiera ver, obviamente, alguna otra expresión, como la M y la N, que era encontramos la pendiente, eh, la podíamos calcular de varias maneras. La M, que era en este caso la pendiente. ¿Cómo calculábamos la pendiente? Eso, ¿cómo podríamos determinar la pendiente? Ya que calcular los promedios, las definiciones estándar, ¿para algo me servirán esas cosas? ¿Para qué? ¿Cómo se calculaba la pendiente? O no servía para nada la pendiente, en este caso. No sé si alguno se acuerda de cómo calcular la pendiente, porque igual lo pregunté la semana pasada. ¿Cómo calculamos la pendiente? O la M en este caso. Le llamamos M, no pendiente. Vuelvo a repetir, si se olvidaron, no se preocupen, se calcula como la covarianza partido por la división de x al cuadrado. ¿Ya? En este caso da un negativo 1.25. ¿Ya? Y la n se calcula como el promedio de y menos la m multiplicado por el promedio de x.
Ese es el dato. Que después cuando lo escribe como recta, la recta sería y es igual a m, en este caso 1.25, x más la n. ¿Ya? En este caso son el 717. ¿Cómo se explica o cómo te podríamos decir, se infiere en este caso? La pendiente me dice en este caso lo que va a bajar o lo que va a subir la variable y correspondiente a una unidad de la variable x. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, se espera que por cada año que pase, la marca olímpica, en este caso, disminuya 1.25 segundos. Obviamente, como las Olimpiadas no se realizan cada año, yo tendría que colocar, obviamente, para este ejercicio, eh, multiplicarlo por 4. ¿Ya? Porque como o no se realiza cada 4 años, o no se realizó, por ejemplo, hubo un periodo que no se realizó o no hubo un cambio en 12 años, en ese caso yo tengo que simplemente explicar las variables. Por eso en el caso de los años es un poco, podríamos decirlo, eh, libre de explicar. Alguien podría decir, voy a colocarlo mi variable por año. No, no voy a colocar la variable por año, voy a colocarle números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me contrato en una empresa y quiero ver cómo eh, han ido las ventas desde el año 2010 hasta ahora. Entonces uno podría escribir 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 hasta el 2020. Pero otro podría decir, no, voy a escribirlo año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Donde el año 1 va a ser el año 2010, el año 2 va a ser el 2011, el año 3 va a ser el año 2012, así sucesivamente. Las fórmulas, si yo quisiera predecirlo, van a ser distintas, van a dar números distintos, por el hecho de las variables que yo ocupé, porque alguien ocupó de los 2000 y alguien fue 1, 2, 3, 4. Entonces, en esos casos, con las fórmulas van a ser distintas, pero la interpretación de eso es la misma. Ya alguien podría decir, las ventas fueron subiendo. Pero si alguien dice, yo lo hice de 1, 2, 3, 4, las ventas fueron bajando. No podrían ser, porque supuestamente son los mismos datos. La única diferencia es que a la variable x, que yo la que yo manejo, simplemente le di otra nomenclatura, otro nombre, otra apreciación. Entonces, en ese caso, tenemos esa variable para explicar, en este caso, la variable m. Entonces, la variable m, que es la pendiente, yo diría, como estamos hablando de años, por cada año que pasa, se espera que la marca olímpica se baje o disminuya 1.25. El n, vuelvo a repetir la vez, no tiene una explicación matemática, o mejor dicho, razonable, pero matemáticamente sí la tiene. En este caso 2007-17 quiere decir que cuando la x valga 0, o sea, cuando el año sea 0, para la misma prueba se demoraron 2717 segundos. Eso es lo que uno quisiera decir. O sea, cuando se contamos el año 0 de la historia de la humanidad, obviamente habían 2717, se demoraban, si hubieran hecho esa prueba el año 0 desde hasta ahora, se demoraron 2717 segundos y de ahí empezó a disminuir. Pero obviamente no tiene una explicación mayor que eso, no podría explicarse bajo otra relación como la que teníamos en el ejercicio. O sea, no requiere mucho más detalle. Entonces, por eso es importante encontrar, entre comillas, la ecuación de regresión, que la ecuación de regresión les va a ayudar a encontrar algunas de las variables más exactas para cada uno de los ejercicios. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, dudas que vayan teniendo con el ejercicio anterior. Antes de, después lo voy a cambiar. Veamos, chicos, vamos a hacer otro ejercicio más, si es que no hay dudas. En este caso lo vamos a hacer con datos reales. Vamos a preguntarles concretamente a ustedes algo que no sea tan personal, pero que se pueda sacar información. Vamos a ver las personas que viven en su casa. ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Ya? Sea familiar o no familiar, sanguíneo o no sanguíneo. Ya, eso me interesa ver.
Stephanie, ¿está por ahí Stephanie? Para que me pueda responder un par de preguntas. O Andrea, o Diego, que están los tres primeros que están ahí en la lista. En mi lista de conectados. No sé si alguno de los tres me puede responder algo. Stephanie, Andrea o Diego. Para ver si funciona la actividad o no funciona. Diego, veamos, Diego más que Diego, veamos. Diego, dígame, ¿cuántas personas viven en su casa? Contándolo usted, obviamente. 5 personas, Diego. Muy bien, Diego. Entonces, no, ok. Stephanie también, lo mismo. ¿Cuántas personas viven en su casa? Entonces, vamos colocando las personas. Vamos a colocar entrevistados y personas. Habitantes. Habitantes de la casa de ustedes. Entonces, en este caso, ojalá entrevistar a 15 personas. Eso espero, ojalá entrevistar a 15. Entonces, uno me respondió 5. Otro compañero que me respondió, vamos a ver las respuestas de ustedes. Stephanie me respondió, José Tomás también me respondió, muchas gracias José. Me falta... ¿Quién? ¿Alguien más me puede responder para completar los 15? Tenemos 944, bien, muchas gracias. Falta otro 4, creo que me respondió. Luciano también respondió. Sí. Andrea, muchas gracias. Luciano también. Felipe, Francesca y Monserrat. Felipe, 4, 2. Claudio, 4. No sé si alguno no me haya escrito decir. Y Ezequiel. 11 personas en este momento me están respondiendo, me han respondido a la encuesta. Sí, no me equivoco, vamos a revisar los números que fui colocando. Uno de los grandes problemas que uno tiene al realizar encuestas, cuando son encuestas de este tipo, incluso les puede pasar incluso cuando estén haciendo la tesis, es lo siguiente. Muy pocas personas te responden. Ya no es algo que no, muchas personas no están dispuestas a responderte la encuesta. El tiempo, no sé, la variable que sea. Lo mismo pasa que en la calle. ¿Eh? En la calle igual muchas personas no responden la encuesta. Entonces tenemos el 5, el 3, el 9, el 4, el 4, bueno, 3 veces 4, después viene un 3, ¿sí? Un 4 y un 2. Era un 3, un 4, un 2. Le puse un 3 acá, un 4, un 2. Eh, 3, 4, 2. 3, 4, 2, 4, 4, 2. Entonces tenemos en total 12 personas. Con esas 12 personas estamos bien. Ya no. Vamos a sacar la información. Entonces veamos, chicos. En este caso, se entrevistaron entrevisté a 12 personas. 12 personas me respondieron la encuesta. Me respondieron esa cantidad de variables. ¿Ya? ¿Cuántas personas vivían en su casa? Si quisiera hacer la tabla mucho más corta, tendría que contar, por ejemplo, la frecuencia, obviamente, y lo que me respondieron. Por decirles, me respondieron un 2, un 3, un 4, un 5 y un 9. ¿Cierto? Que fue la separación de cada uno. Y tenemos la frecuencia.
Entonces, la frecuencia, voy colocando las variables. Podría decir, hay 2 personas que me respondieron. Hay eh, 3 personas que me respondieron. Voy contando todas las consideraciones. ¿Qué más podría preguntarle? Tenemos la habitante, el número de habitaciones. También se le podría preguntar número de habitaciones en esta encuesta. Y ojalá me podrían responder ustedes lo mismo eso. ¿Cuántas habitaciones tiene en su casa? Lo mismo por escrito. Claudio ya me respondió. Muy bien, muchas gracias Claudio. Y Claudio antiguamente me había dicho que en su casa vivían tantas personas. Entonces vamos a poner que está Claudio ahí. La encuesta que más, ya, mientras voy leyendo la... Ya, Claudio me respondió, Andrea también me respondió. Y Andrea me dijo lo siguiente. Vamos a suponer que eso era Andrea. Esos son los datos de Andrea. Estoy tratando de cuadrar todos los datos para que sea lo más real posible, obviamente. Luciano también me respondió. Y Luciano había hecho antes también 4. 4 y 4. Veamos más quién más me respondió. La encuesta. Y los voy completando. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Voy viendo los datos. Sí. Y vamos respondiendo en este caso. Ya. Ok. Creo que ya estamos casi completos. Me faltan unos casos más. Y estaríamos. Listo. Veamos. Entonces, veamos chicos. Cuando alguien pregunta a una encuesta, en este caso, lo ideal es hacerlo, por ejemplo, lo más ordenado posible. Primero que todo, cuando yo le pregunté cuántas personas habían, y podía solamente sacar la frecuencia. Cuando sacaba solamente la frecuencia, trabajaba con los datos de la primera unidad. En ese caso, media, mediana, moda, un dato univariado. Más allá que colocaba, entrevistado 1, 2, 3, 4 hasta el 12. Pero, si empezaba a preguntar otra cosa más, en este caso el número de habitaciones, el ingreso, eh, nivel de escolaridad, eh, podría también preguntar
Eh, ¿Cuántos televisores tienen? ¿Cuántos computadores hay? Se podrían preguntar muchas cosas. En base a esa consideración, eh, lo que debo tener en cuenta es lo siguiente, que puedo tener muchas variables, multivariables, y en base a esas multivariadas yo podría ir interpretando, por ejemplo, pucha, el ingreso de la familia va dependiendo de la cantidad de personas que vivan. La cantidad de televisores depende de los ingresos. No, no depende de los ingresos. La cantidad de televisores que la gente tenga depende de los habitantes que tenga. No, alguien puede decir, no, depende de las piezas que tenga cada casa. Entonces, en este caso, habitaciones que tenga cada casa. Entonces, bajo ese formato, yo voy viendo la relación entre una variable y la otra. Siempre tratando de que la variable, en este caso, que yo elijo como X, sea la culpable de que variable Y. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo podría decir, no sé, ahora está el tema de las pensiones. El tema de las pensiones. Las pensiones son demasiado bajas porque la gente no cotiza. Entonces hago un gráfico de cotización y veo, se debe a que la gente tiene muchas lagunas, por eso no cotiza. No, no, no se debe a eso, se debe a que los sueldos son demasiado bajos, por eso las pensiones son demasiado bajas. Entonces hago un gráfico y demuestro, obviamente sí, son bastante bajas por debido a ese motivo. Eh, entonces, bajo ese formato, yo puedo extrapolar mucha información y puedo ver cada uno de los datos y ver, echar la culpabilidad, entre comillas, a una variable o darle mayor peso a una variable con respecto a otra. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de las pensiones, yo podría decir, las pensiones son bajas por el hecho de que las lagunas, podría decir, y las lagunas, me refiero a eh, previsionales, que hay gente que cotiza un año y un año no cotiza, entonces, por eso hay bajas pensiones. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo como Estado para que la gente cotice más, que cotice en forma regular? No, las pensiones son bajas por los sueldos. Entonces, relativamente se debe mucho a los sueldos. Entonces, ¿por qué lo hago? Hago todo ese cálculo. Entonces, debo siempre tratar de sacar la proporción adecuada a cada uno de los ejercicios. Entonces, en este caso, como una tabla de doble entrada, vamos a hacer la tabla, en este caso, con los habitantes. Coloco habitantes y obviamente las habitaciones. Entonces voy colocando los habitantes en este caso. Me respondieron 2, 3, 4, 5 y 9, si no me equivoco. Disculpe, 5 y 9. Y las habitaciones. Las habitaciones voy colocando, creo que iban de 3 a 6. 3, 4 y 6. No había más habitaciones. Y vamos colocando los datos. Combinamos las celdas, en ese caso. Y acá empezamos a completar. Entonces, por ejemplo, alguien que me respondió 2 y tiene 3 habitaciones, 1, 2 y 4 habitaciones, una persona. Por lo tanto, yo voy sumando, digo que acá hay dos personas que me respondieron que en su casa tienen 2 habitantes. Y a la vez, hasta el momento, porque todavía no es nada definitivo, hay una persona que tiene 3 habitaciones. Hasta el momento, vuelvo a repetir porque es algo que voy sumando. No algo concreto, no algo exacto. Acá igual la suma. Hasta el momento he contado a 2 personas. Ya, nada más que eso. Esa es mi suma total. Entonces, consideré esa persona y consideramos a la persona 12 y a la persona 10. 9, disculpa. Podría responder con 3 y 3. Pues entonces, todas mis personas me respondieron que vivían 3 personas en su casa y tenían 3 habitaciones. 3 y 3, 2 personas. En este momento llevo 4 personas ya entrevistadas. Después 4 y 4. 1, 2 personas que me respondieron 4 y 4. 4 y 3. Vamos a pasar exacto ahí para que se mueva justo ahí. 4 y 4. 4 y 3, disculpa. 1, 2 y 3. 3 personas acá.
4 y el 6 me respondió una sola. 5 y 6, 1 y 9 y 6. Tenemos ahí las 12 personas entrevistadas. Entonces, esas 12 personas, a las 12 personas que yo entrevisté, ahí los tenemos en una tabla de doble entrada y una tabla más agrupada. Donde tenemos los totales y totales. Entonces, concretamente, 6 personas me respondieron que en su casa hay 3 habitaciones, 3 personas me respondieron que en su casa habían 4 habitaciones y 3 personas me respondieron que en su casa habían 6 habitaciones. Lo mismo que 2 personas me responden que en su casa habían 2 personas, en 2 personas me dijeron que en su casa habían 3, 6 personas me dijeron que en su casa habían 4, una persona me dijo que en su casa vivían 5 personas y una persona me dijo que en su casa vivían 9. Solamente esos datos. Yo puedo encontrar la relación. Podría decir, hay una relación de la cantidad de personas con la cantidad de habitaciones. Se pueden encontrar de varias maneras. Una opción, si me presentan el dato de esta forma, como lo hice al principio, de andar completando uno por uno, se puede hacer de la siguiente manera. Yo tendría que escribir. Podrías calcular el promedio. Podría calcular las divisiones. Y lo puedo escribir aparte. Yo podría decir, promedio. Promedio. Y elijo la cantidad promedio de personas que viven en las casas. Promedio 4. Lazo para el lado, también promedio 4. O sea, hay un promedio de 4 personas y 4 habitaciones. Una división estándar es defs.desbest.p poblacional. Elijo todas las personas que están acá y elijo obviamente las habitaciones que están acá. Entonces puedo suponer que en este curso, en este grupo, hay una división estándar de 1.73 y 1.22. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Con respecto al promedio, los datos varían entre 1.7 datos y 1.2 en el caso de las habitaciones. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo quisiera estar cerca, yo quisiera estar en el promedio, y yo veo, por ejemplo, en mi casa vivimos 2 personas, o vivo solo, por ejemplo, en mi casa vivo solo, yo estoy un poquito más alejado del promedio, porque el promedio es 4, y la definición estándar de 1.7. Entonces, al 4 yo le sumo 1.7 y el resto 1.7. Si estoy cercano a ese rango, estoy bastante cerca del promedio. Si no, obviamente estoy un poco más alejado. Ejemplo, en mi casa viven 15 personas, pero el promedio es 4, entonces estoy bastante alejado del promedio. En mi casa viven 5, estoy cercano al promedio, soy casi del aspecto medio. Lo mismo que las habitaciones, en mi casa hay 10 habitaciones, pero el promedio es 4, entonces estoy sobre el promedio, entonces me decimos muy sobre el promedio. O en mi casa hay una habitación, también estamos muy bajo el promedio. Entonces esas consideraciones se pueden sacar con en base a la definición estándar. La covarianza es única porque hay una relación entre ambas. Covariance.p. Elegimos la primera matriz, punto y coma, la segunda matriz, cerramos. Una covarianza de 1.23. Eso quiere decir que hay una relación directa entre la cantidad de habitantes con las habitaciones que hay en la casa. La correlación, Pearson, espacio, elegimos la matriz, punto y coma, 0.62. Existe una relación directa, una relación casi firme entre la cantidad de habitantes y la habitación. Podría indicar ahí que en este caso la explicación. Yo podría suponer que la explicación de ustedes es de un 40%. ¿A qué me refiero con eso? Yo podría explicar que la variable habitaciones en su casa depende un 40% de las personas que ustedes tienen en su casa. ¿A qué me refiero con eso? Si existe un 40% de probabilidad de posibilidades que si en su casa viviera una persona más, ustedes tendrían que construir una pieza más.
O al revés. Si fuera una persona de su casa, una habitación no la ocuparían obviamente como dormitorio, podríamos llamarlo, la ocuparían para otra cosa. Pero existe un 40% de posibilidades. No es exacto. Puede ser que alguien, llegó una persona más y no tengamos que hacer una pieza. ¿Por qué? Porque puede ser no sé, es que vivimos con mi hermana y mi hermana está, o mi hermano y tiene un hijo, entonces el hijo va a vivir ahí con nosotros. O no, mi hermana o mi hermano tiene pareja, una pareja estable y va a vivir con nosotros. Entonces no es necesario construir una pieza porque van a dormir en esa pieza. Entonces, en esa, pero le puedo explicar con un 40% que es bastante fuerte para explicar en este caso a qué se debe la cantidad de habitaciones con respecto a los habitantes. Entonces le puedo dar bastantes explicaciones al ejercicio, pero uno le da explicaciones generales, uno no da explicaciones en particular. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Uno no dice, esto es porque van a tener un hijo, no es porque llegó un tío, o es porque llegó un abuelo. Esas son explicaciones generales, no porque cada uno tiene una realidad distinta. ¿Ya? Por eso no sé. La M y la N, que lo podemos calcular como la covarianza partido por la división en x al cuadrado, me da un valor de 0.44. Eso quiere decir que por cada persona que más viva en la casa, eh, habrán 0.44 habitaciones más. Eso me indica la M. Y la N va a ser el promedio de Y menos la M multiplicado por el promedio de X. La X multiplicado por el promedio, en este caso de sería B19. O sea que, ¿qué me explico con eso? Si nadie viviera en esa casa, no hubiera gente, la casa tendría dos habitaciones. Eso es lo que uno podría explicar. Y ahí uno encuentra la recta, escribe la recta, es decir, eh, y es igual a 0.44 x más 2. Entonces, el x es el valor que yo puedo predecir. ¿Qué pasaría si en la casa viven 7 personas? ¿Cuántas habitaciones debo tener? 0.44 por 7 más 2. Si viviéramos 15 personas, 0.44 por 15 más 2. Si viviera una sola persona, 0.44 por 1 más 2. Entonces ahí yo puedo estimar las habitaciones que yo debiese tener. Entonces, bajo ese formato, sale mucho más rápido hacerlo de esa manera, el ejercicio. Pero ¿qué pasa si no viene de esa forma? ¿Qué pasa si la información no viene entregada acá, pero viene entregada como habitantes? Entonces, para eso, necesito hacer las tablas marginales. Una tabla marginal para habitantes, una tabla marginal para habitaciones. Después, cuando haga la tabla marginal, calcular el promedio. Después, calcular el promedio en uno. Después, eh, calcularlo obviamente para ambos, en este caso, la variable. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace en este caso? Para este tipo de ejercicio. Calcula la tabla marginal, habitantes, totales, o total, como quieran llamarlo, y colocamos la variable. Acá en este sector, pero recuerden solamente pegando los valores. Tenemos total. Y para sacar el promedio había que multiplicar las x por las f. En este caso, multiplicamos ese valor por ese valor, por ese valor. Y arrastramos y sumamos. Entonces yo podría sumar toda esa expresión. 48. Y si quiero sacar el promedio, tendría que ser el valor 48 partido por el total. Me da un promedio de 4. Al igual que lo calculé recién, promedio de 4. Entonces se va fijando, cuando uno hace este tipo de ejercicio, lo puede hacer con el listado completo o simplemente en una tabla ya reducida. Luego, quiero sacar la división estándar. ¿Cómo saco la división estándar? La división estándar era el promedio x menos el promedio elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces alguien me va a decir, es
X, vamos a colocarlo en paréntesis para que se vea mejor, X menos el promedio. El promedio lo vamos a colocar con el signo peso porque el promedio no va a cambiar. Yo la tabla la voy a repetir, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia, que la frecuencia es 2 o 8. Lanzo hacia abajo y sumo. Entonces me dice, división estándar. Desviación. Una desviación. ¿Cómo se calcula la desviación? Cuando viene por tabla. Se calcula como la raíz de la suma total partido por los datos. Por el total de datos. En este caso. 1.73. Justo coincide con ese valor. 1.73. Yo tengo la desviación y el promedio. O sea, una manera de verlo es verlos por separado, verlo con la tabla de frecuencia para la expresión. Luego, lo mismo hago para las habitaciones. Hago un mismo procedimiento, calculo la división estándar, calculo el promedio. Pero ¿cómo calculo la covarianza en esos casos? ¿Cómo calcularía la covarianza? En este caso, si la tabla no viene, si el dato que me entregan no viene como está escrito de esta manera, pero está escrito de esta forma. Entonces yo lo que debo hacer es una tabla. Pero hago una tabla mucho más corta de la que hice originalmente, que era esta, ¿no? Que la que estaba ahí. Hago una tabla distinta, porque vuelvo a repetirle, yo les presenté estos datos como lo que está en gris, no les presenté la otra, ya que eran muchos valores. Entonces podemos calcular la covarianza en la tabla. Covarianza. Entonces acá tenemos que ver cómo lo podemos arreglar nosotros el ejercicio para calcular la covarianza. ¿Cómo lo podemos ir haciendo el ejercicio para hacer las combinaciones para la covarianza? Entonces hay varias formas de hacerlo. La manera más corta, que os recomiendo, es la siguiente. Entonces vamos a colocar la variable x, la variable y, y vamos a calcular una frecuencia, ¿ya? Porque hay algunos que se repiten más veces. Entonces la variable x, tenemos el 2 y se repite dos veces. Entonces la variable x, el 2 se repite con el 3 y se repite una vez. El 2 se repite con el 4 y se repite una vez. El 3 con el 3, pero se repite dos veces. El 3 con el 4 nunca se repite, el 3 con el 6 tampoco se repite. El 4 con el 3 se repite tres veces. El 4 con el 4 se repite dos veces. Entonces vamos a ordenar un poco ahí para que quede más parejo, que está como muy desordenado. Ahí son las variables que se repiten. El 4 con el 6, se repite una vez. El 5 con el 3 nunca se repite, el 5 con el 4 tampoco, el 5 con el 6 se repite una vez. Y por último, el 9 con el 6 se repite una sola vez. Entonces, veo la suma para que no equivocarme, que la frecuencia sea la correcta. Se repitió 12 veces. Entonces, en vez de escribir 12 veces, lo escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Redujo un poco más, pero fue lo que había que hacer. Y multiplico el primer valor por el segundo y por el tercero, que es la frecuencia. Multiplicamos los tres. Entonces multiplicamos todos esos valores y los sumamos. Suma total. Los sumamos y nos da un total 208. Luego se saca el promedio de ellos. El promedio de x y y juntos. El promedio de x y son 208 partido por la cantidad de personas. 12. 17.333. Y la covarianza se calcula de la siguiente manera. Se calcula como
XY promedio menos la multiplicación de los promedios de X por el promedio de Y. El promedio de X era 4, el promedio de Y también era 4. Y me da un resultado de 1.333, que es la covarianza completa, al igual que estaba acá. Si fijan, covarianza 1.333. Entonces, normalmente, lo que quiero definir, chicos, que si los datos están agrupados, me puedo demorar un poco más en calcularlos, pero igual voy a llegar a la respuesta. Cuando los datos vienen, podríamos decir, separados unitariamente, la respuesta es mucho más rápida en un programa computacional, por el hecho de que puedo sacar cada uno de los valores uno por uno. Entonces yo, por ejemplo, tengo una hoja de datos, en este caso un Excel o cualquier otra tabla o cualquier otro software. En este caso, me pueden dar 1000 datos y si los 1000 datos están todos separados unos con el otro, yo puedo calcular la covarianza, la desviación estándar, el promedio, la moda, la mediana, lo que a mí se requiera, lo puedo calcular obviamente y lo puedo obviamente resumir. En la realidad ocurre eso, ¿eh? En realidad uno agarra un montón de datos y los entrega resumidos. Uno nunca entrega los 1000 datos, uno nunca entrega los 100 datos, uno no entrega los 500 datos. Uno siempre entrega el resumen. Por eso, entre comillas, hace que las personas a veces duden de la encuesta. Pero para hacerlo un poco mejor hecho, hacerlo un poco más transparente, también se entrega una tabla de resumen. ¿Ya? Porque por, eh, por motivos éticos no se puede entregar todo. O simplemente las personas se van colocando con números. Uno no dice, Juanito me dijo que me respondió 10 y 15. No, uno nunca dice eso. Siempre uno tiene que entregar los números. Lo mismo que cuando entrevista a alguien, para cualquier tipo de pregunta que sea, lo ideal es siempre tratar de que la respuesta sea lo más sincera posible para promover eso, es que las encuestas sean aleatorias y aparte de aleatorias que sean obviamente eh, sin dar los nombres, podría ser lo más que las personas que me vayan respondiendo sean un número, nada más que eso, que no se identifiquen, que uno no dicen preguntarle, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Y uno empieza a entrevistar y empieza a responder. Solamente le interesan datos principales. Por ejemplo, podría ser la edad, el lugar donde vive y bajo esa consideración, para poder realizar la mayor cantidad de estudios. ¿Ya? Imagino que cuando eran chicos en el colegio a todos le hicieron la típica encuesta de alcohol y droga. Los que hacía el Senda o los que hacían los libros Contigo Aprendo, todos esos libros, no sé si todavía se llamarán así, eh, donde iban a los colegios las charlas de alcohol y droga, obviamente le hacían llenar una encuesta eh, para ver si qué tal han consumido, todas esas cosas, pero nunca les colocan el nombre, o no debiesen colocar el nombre, para que respondieran lo más fidedigno posible. Obviamente siempre hay encuestas que están mentidas, o que la gente miente, entre comillas en este caso, o simplemente el hecho de que alguien no la tome en serio. También puede ocurrir. Es muy probable que también ocurra eso. Entonces, en base a eso hay muchas preguntas que se van repitiendo, por eso a veces hay encuestas que son mucho más latosas que otras. Entonces, como hice esta pregunta, yo la respondí antes. Entonces, si no coinciden, es por el hecho de que lo más probable es que usted la está respondiendo en forma aleatoria y no, obviamente no sirve como sujeto de estudio. Las empresas de marketing ocupan eso, muy a menudo. Cuando hacen focus group, les van mandando encuestas, les van diciendo, tenemos este diseño para tal producto. Entonces le hacen comparar el diseño 1 con el diseño 2. Entonces a mí me gustó el diseño 1. Después me hacen comparar el diseño 1 con el 3. Me sigue gustando el 1. El 1 con el 4. Me gustó el 4. Ahora el diseño 4. Después comparo el 4 con el 3. Me gustó el 3. Pero no es posible, no es conmutativo en este caso. Porque si me gustó el 1 y me gustó más que el 3, pero me gusta el 4 más que el 1, no podría gustarme el 3 más que el 4. Entonces, esas dicotomías, esas cosas, ese enlace de información que hace el aspecto estadístico hace que, por ejemplo, de repente las empresas
busquen ciertos grupos de personas, ciertos tipos de encuestas para ciertas personas, para que puedan lanzar sus productos, puedan lanzar sus promociones, de tal manera que la gente más o menos se enganche con los productos, ¿ya? Para que se vaya enganchando. Entonces, eso es más o menos que las variables estadísticas. De eso más o menos va a tratar la prueba. La prueba es, lo vuelvo a repetir, es cálculo e interpretación. Lo que tienen que saber interpretar bien. ¿Qué es lo que es la varianza? ¿Qué es lo que es la covarianza? Disculpe, la división estándar. ¿Qué es lo que es la covarianza? Correlación. Cómo completar la tabla y cómo responden las preguntas. No sé si hay alguna consulta más, chicos, para no seguir dando vuelta a lo mismo, ya que la idea es que ustedes puedan ir practicando y puedan hacer los ejercicios. No sé si Stephanie, Andrea, Diego, Scarlett, Francesca, Ezequiel, Claudio, Camilo, José, Luciano, y me queda el compañero que lo estoy viendo acá abajo, es Felipe. No sé si hay alguna pregunta, duda que tengan. No, profe, ninguna duda por mi parte. Ok, Andrea. Entonces, chicos, con eso vamos quedando. Vuelvo a repetirles, la prueba, nosotros tenemos clase el día jueves a las 11:35, si no me equivoco, la hora, ¿no? Déjenme revisar bien el horario. Antes de... Para no mentirles igual. No podemos mentir ahí. No me cargo el horario. Vamos a ver. La evaluación tiene 5 preguntas a comparación de la prueba pasada que eran 4, en este caso son 5. El tiempo está de más y de sobra por las 2 horas ya, no les va a sobrar mucho tiempo. Jueves 15 en la evaluación equivale a un 25%. ¿Qué más? Sí, 11:25. Entonces, tipo 11:30 ya va a estar abierta la evaluación y se cerrará a las 11:30 el día viernes. Recuerden, si usted no escribe algo o no sube algo, el sistema automáticamente le va a indicar que no respondió. Así que si alguno dice, pero yo subí el archivo, pero no escribió, no se preocupe, igual lo voy a leer. ¿Sí? Es el sistema que automáticamente le está pidiendo las dos cosas. Lo ideal es, para que no aparezca ese problema, escriba algo y suba algo. Lo más importante es subir algo, más que escribir. Pero suba alguna información, algún archivo, alguna foto o algo, y escribir la respuesta. Les vuelvo a repetir, con el tiempo que van a tener, les va a alcanzar de más. Si en algún ejercicio dice complete la tabla, eso usted puede escribir. La tabla está completa en el anexo, o está completa en el Excel, porque más que completa. La parte de desarrollo, ojalá escribir la correlación indica que existe una fuerte correlación. No existe una fuerte correlación. Es una variable, las variables están inversamente relacionadas, están directamente relacionadas. Ahí lo pueden escribir en las palabras. Pero todo lo que sea cálculo lo van colocando en el anexo. Vuelvo a repetir, chicos, lo pueden hacer en Excel. Si no tienen Excel para hacerlo, lo pueden hacer en un Word o disculpen, en el cuaderno y después lo van subiendo a la plataforma. La prueba, si ustedes lo hacen en Excel, 30 minutos va a estar lista la prueba. Si usted lo hace en un cuaderno, 1 hora está lista la prueba. Ya les sobra tiempo. Así que con eso vamos quedando, chicos, el día de hoy. Vamos a tener la grabación. Vamos a quedar con esto el día de hoy. La próxima semana es la próxima semana es la semana sincrónica. Voy a subir un video a la próxima clase ya, la próxima semana, así para que lo vean antes de conectarse, porque vamos a partir con los conceptos de probabilidad. ¿Ya? Así que próxima semana voy a subir una clase para que lo tengan en cuenta, porque es una semana sincrónica, no necesitan estar conectados. Lo voy a subir a la plataforma en la tercera unidad y con eso ya vamos a dar el comienzo a la tercera unidad de clase. Y ya terminando octubre ya, porque ya que estamos 13, la próxima semana sincrónica y ya se nos está empezando a acabar el año, el semestre ya, concretamente. Y con eso ahora sí quedamos, chicos. Pueden desconectarse más, si es que no hay dudas. Chao, profe, Chao, que esté muy gracias. bien.